voy a añadir en el fondo de una cazuela, porque esto es una especie como de... Bueno, pues como de guiso, con unas pocas patatas, porque yo patatas normalmente en la dieta no utilizo, pero de vez en cuando me doy el gusto de añadir un poquito más de patata a algunas historias. Este es el momento. Lógicamente, no las puedo comer fritas, ni las puedo comer cocidas en abundancia con aceite y pimentón y todas estas historias, pero en este caso sí lo que voy a hacer es añadir un poquito más de patata. Entonces, se trata de hacer una especie de fondo de verduras que luego trituraremos para hacer una especie de como de crema muy ligera, y en esa crema ligera lo que haremos será, bueno, pues cocinar las patatas cascadas como si estuviéramos haciendo unas patatas a la riojana o lo que fuera. Y en el último momento lo que haremos será, bueno, pues añadir unas vainas o judías verdes, como las llaman algunos, que lo que haremos será saltearlas, guisarlas con un poquito de cebollete y de ajo. Y al final, bueno, pues la mezcla de toda esa historia es un guiso súper suculento y luego, sobre todo, un guiso que es bueno para la dieta, es bueno para bajar kilos, porque vamos a utilizar poquito aceite, que tengo aquí en mi botella, pero voy a sacar mi aceite medido para los días de régimen y todas estas historias que sabéis que es esta botella. Y como os digo, al final, bueno, pues aquí está contenido todo el sabor, toda la verdura, porque fijaros, bueno, pues qué despliegue de verdura tengo aquí, y luego sobre todo estamos comiendo de cuchara, que es algo interesante. Vamos a añadir en el fondo de una cazuela un chorrete de aceite de oliva, teniendo en cuenta que lo tenemos que dosificar, porque al final, bueno, pues el médico no me permite tomar mucho aceite y hoy ya sabéis que es un día de peso y es un día, bueno, pues de cocina baja en calorías. Vamos a añadir aquí en el fondo de este aceite de oliva, bueno, pues una buena cantidad de cebolla roja. María Luisa, al oro, ¿eh? Toma buena nota de la receta, ¿eh? Una buena cantidad de cebolla roja. Y vamos a empezar a pochar a fuego suave. Vamos a añadir un poquito de sal. Aquí en esta tetera que tengo, bueno, pues puesta sobre el fuego y agua caliente. Esto lo podríamos hacer con caldo. Lo que pasa es que como no tengo, voy a utilizar agua porque lo voy a hacer, bueno, pues con un poco de pastilla de caldo. El turrón del pobre, como decía Leo Harlem. Además de esta cebolla roja, tengo otros ingredientes. Como veis encima de la mesa tengo zanahoria, que también podría picar, pero bueno, en este caso la he cortado en rodajas. Daros cuenta que esta verdura que estoy añadiendo ahora es verdura que luego trituraremos, así que no hace falta, bueno, pues que os preocupéis mucho en que la cocina esté, en que los ingredientes estén como muy bien cortados. Lo único que tenéis que preocuparos es que la vaina se limpie bien y se trocee, bueno, pues de una forma un poco dotore, porque luego se va a ver, y también la patata. Estos ingredientes no, porque luego irán, como os he dicho, pasados por la turmis o por el pasapurés. Vamos a añadir también el pimiento verde y el puerro. Este fondo, lógicamente, lo podéis enriquecer en función, bueno, pues de vuestro gusto, pero sobre todo en función de lo que encontréis en el mercado. Porque es la típica verdura que podéis, bueno, pues condimentar con toda la verdura, muchas veces que se nos queda, pues en la nevera, en los cajones de frigorífico, que se nos queda un poco olvidada, y luego, sobre todo, cuando vais al mercado, yo siempre suelo deciros que para abaratar la cesta de la compra no hay nada mejor que no ir con antojos al mercado. Cuando uno tiene un antojo increíble, pues bueno, si lo encuentra y lo puede pagar, es fabuloso. Pero si tenéis, bueno, pues intención de ir al mercado con una lista como muy cuadriculada, y de repente llegáis al mercado y esos ingredientes no están, o en un momento dado se están yendo de estación y los están cobrando caros, al final la lista de la compra se os encarecerá. Así que es importante ir con la mente abierta y luego, sobre todo, aprovecharnos de los ingredientes de temporada y de los ingredientes que abundan. Lo digo porque en un momento dado, que ya está pasando la temporada, bueno, y veis que la calabaza está a buen precio, que la calabaza está prácticamente siempre a buen precio, pues metéis aquí dentro calabaza. Lo mismo si encontráis nabos, lo mismo si encontráis, bueno, pues los puerros que hay durante todo el año, pero hay épocas en las que el puerro está pues un poquito más barato, cebolletas, apio, en fin, multitudes de verduras, calabacines, brócoli, lo podéis hacer con coliflor, podéis hacer lo que queráis. Esta crema que vamos a hacer ahora, en esta crema que vamos a hacer ahora podéis integrar las verduras que queráis, y luego en la segunda parte, una vez que esta crema muy ligera esté resuelta, yo hoy lo que voy a hacer es meter judías verdes, pero lo mismo, además de judías verdes, podéis meter, por ejemplo, bueno, pues botones o ramilletes gruesos de coliflor o de brócoli, o podéis hacer lo que queráis, podéis añadir incluso unas pochas tiernas, lo que queráis, y al final, bueno, pues es un poco ese plato que muchas veces no se resuelve en casa, que es que cuando te sirven una porrusalda, por ejemplo, yo suelo tener la costumbre en algunos casos de machacar la patata. Esa patata al final lo que hace es ligar el caldo, y el resto de ingredientes, pues la zanahoria o la calabaza, suelen estar en pedazos un poco hermosas, y te montas una especie como de sopicaldo, como crema sopicaldo, que es muy sabrosa. Y al final esto es un poco la misma base. Estoy muy contento, muy contento además
porque sigue piano mi dieta. Estoy muy ilusionado. Sabéis que, bueno, pues en unas semanas que os iré anunciando, iré al quirófano porque me voy a hacer una reducción de estómago. Bueno, me han quitado el balón gástrico hace unos días porque lleva un balón gástrico en el estómago hasta hace, bueno, pues unos pocos días, desde el 15 de junio del año pasado. Y es verdad que, bueno, pues en toda esta temporada habéis visto que he ido bajando kilos y estoy muy ilusionado. Y hay mucha gente que me suele decir que a ver si, bueno, pues si no tengo tentaciones, que lógicamente las tengo porque soy un ser humano, ¿no? Pero al final esas tentaciones y sobre todo las cosas de las que me privo, que es algo que a todo el mundo le suelo contar, al final, bueno, pues se justifican porque el resultado es alucinante. Al final voy menguando, me voy sintiendo mucho mejor, las articulaciones, bueno, pues notas que tienes como 3 en 1 ya y empiezan a funcionar, te cuesta mucho menos levantarte de la cama, conducir en el coche, subir escaleras. Al final también el fondo físico de la natación pues te hace que te vayas encontrando muchísimo mejor y al final, bueno, pues esa es la recompensa de no probar los bocadillos de chorizo de Pamplona, de no comer foie gras, de no comer patatas fritas, de privarme de los cubatas tan maravillosos, de privarme también de esas botellas refrescantes de champán y toda esta historia del queso, que lo he hecho súper en falta el queso, pero bueno, todo esto, toda esta recompensa, bueno, pues volverá poco a poco y de una manera mucho más comedida. En cuanto me opere, en cuanto me vaya recuperando, volveré a comer de todo y sobre todo, bueno, pues conseguiré esa historia que me ha atormentado, aunque parezca mentira, durante muchos años, porque al final era la única cuenta pendiente que tenía, porque el resto, bueno, pues iba medianamente bien, que no es poco, y la única historia por resolver era mis kilos de más, y en eso estoy, en esa cruzada, y además esta es la definitiva. Así que si todo esto que cuento le sirve a alguien, bueno, pues soy doblemente feliz. Y si no, os quedáis con las recetas, que sabéis que son recetas muy, muy sabrosas. Como no quiero añadir más aceite de oliva, porque lo que no quiero es añadir grasa aquí. Sabéis que los lunes hacemos esas recetas, bueno, pues más bajas en grasa. Lo que hacemos es añadir un poquito de agua para que estas verduras, bueno, pues se sigan entregando al fondo de la cazuela. Que sabéis que es un truco que en algunos casos, bueno, pues os he explicado en otros programas. Y luego, sobre todo, también, todo esto, bueno, pues entra dentro de esa teoría mía de que no cocinar bajo en calorías significa cocinar soso ni que los alimentos, bueno, pues no tengan su sazón, ¿no? Y cuando uno hace cremas o hace un guiso de albóndigas, ¿por qué alguien que adelgaza no va a poder comer albóndigas? Pues por supuesto que pueden comer albóndigas, con poca grasa la mezcla de carne y luego sobre todo con muy poco aceite de oliva en el sofrito. Y se pueden hacer sofritos y hace falta que las verduras se doren, que se entreguen al fondo de las cazuelas y sobre todo que se cocinen. Y de esa manera conseguiremos hacer, bueno, pues platos tan suculentos como este. Una vez que tenemos ya esa verdura bastante entregada, otro sazonador mágico para la dieta, que entra aquí la cámara porque esto, bueno, pues es un auténtico tesoro que se debería vender en joyerías. Lo que añadimos es un poco, bueno, pues de pimentón de la Vera, que puede ser dulce, o bueno, o picante o lo que queráis, o una mezcla de los dos. Esto al final nos da el gusto, todo el gusto de la chacina, del embutido, pero nos evita la grasa, porque al final, sabéis que el pimentón es lo que sazona chorizos, salchichones y todas estas historias, pancetas y todos los rollos, y al final nos quedamos con todo el gusto de la chacina, pero nos ahorramos la grasa. Vamos a añadir también una buena pizca de otro milagro, que es la pulpa de pimiento choricero de los amigos de Cebulla, que es verdad que la pulpa de choricero, bueno, pues es uno de los elementos fundamentales de nuestra cocina vasca y de esta cocina que hacemos en este programa. También un poquito de pulpa de choricero, vamos a subir un poquito la intensidad del calor y vamos a añadir también tomate, que puede ser un tomate de conserva o, como os he dicho antes, como esto es la típica receta para ir matando productos que se nos van quedando viejos en la nevera, yo creo que en todas las neveras del mundo siempre hay un pequeño tupper o un pequeño cacharro tapado con papel albal o celofán con salsa de tomate que nos ha sobrado de un día que hicimos pasta o de un día que hicimos albóndigas o chipirones en su tinta. Y esas historias, que puede ser también una piperrada o un pisto o lo que fuera, van a ir aquí al fondo. Ya habéis visto, sofrito bien fraguado. Lo que vamos a hacer es añadir la pastilla de caldo, bien desmenuzada. En algunas ocasiones en este programa hemos usado también pasta de miso, que sabéis que es esa pasta de soja fermentada que venden en muchísimas tiendas ya, bueno, pues orientales o tiendas, bueno, pues tipo locutorios o incluso en algunos centros comerciales en el apartado de productos exóticos. Bueno, pues son productos que poco a poco se van viendo cada vez más. Y eso también es un buen sustituto de la pastilla de caldo de toda la vida. Vamos a añadir también un buen chorrete de vino, que se puede comer en la dieta,
porque al final deja la acidez y deja el sabor en el fondo y evapora el alcohol. Y no tengáis ningún miedo en cocinar con alcohol. Y en algunos casos, bueno, pues hay médicos que incluso aunque uno esté a dieta, bueno, pues permiten que los pacientes pues puedan tomarse pues un vasito de vino, porque al final el vino es súper saludable, ¿no? En mi caso, bueno, pues yo me lo he quitado de la dieta porque, bueno, pues tengo que someterme a una operación quirúrgica y los médicos me dicen que cuanto más fino y más delgado vaya a la mesa del quirófano, muchísimo mejor para mí. Así que no hay ningún problema en eliminar, bueno, pues ese alcohol que no pruebo desde hace un montón de tiempo, porque en cuanto me opere y recupere la salud, de nuevo vaya poco a poco adelgazando, iré otra vez retomando ese hábito saludable de beberme una copa de champán, de vino o de tomarme un cubata de vez en cuando. Voy a añadir aquí un buen chorrete de agua y vamos a dejar que este fondo esté durante unos 15-20 minutos hirviendo a fuego suave. Cuando pasen esos 15-20 minutos, voy a sazonar. Lo que haré será, me veréis aquí triturando con una batidora. Trituraremos bien, haremos una crema muy ligera y en esa crema lo que haremos será cascar unas patatas y a la vez rehogaremos unas judías verdes, unas vainas en una sartén. Luego lo mezclaremos todo y os aseguro que esta receta hace, bueno, pues ilustre y además hace verdadero ese nombre que le hemos puesto de vainas flipantes en este programa que se llama Robin Food, Atracón a mano armada. María Luisa Azcona de Dima, aquí estoy, otra vez, aquí estoy haciéndote caso ahora porque he terminado de cocinar, tengo un segundito y ya sabes que te queremos mucho, ¿eh? ¡Viva María Luisa! Robin Food. Esto es el que tenga pasapuré, pues que lo haga con un pasapuré. Pero bueno, yo creo que batidora tiene prácticamente todo pichichi en casa. La textura de esta crema, que lo que he hecho es, bueno, pues pasarla por un turmis. Ya habéis visto que es una textura bastante fina. Habéis visto que es una especie de caldo un poco ligado. No tiene que estar muy espeso, entre otras cosas, porque aquí ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser cascar unas patatas. Esta es la base, ¿veis? Y esto es lo que os decía antes, esto se va transformando en una especie como de sopicaldo, que es ese sopicaldo que a mí me gusta hacer en el plato con el tenedor, machacando con unas púas, bueno, pues a patata y todo este tinglao. Vamos a añadir un poquito más de aceite en el fondo de esta cazuela, pero aquí lo que vamos a hacer en esta sartén va a ser saltear un poco las vainas, las judías verdes, que las tengo ya, bueno, pues a punto de que estén todas troceadas en ese bol. Esto lo podéis evitar si queréis, pero bueno, un poquito más de cebolleta, porque daos cuenta que ahí había cebolleta y otras verduras, pero que ahora están trituradas. Y este poquito más de cebolleta que voy a añadir, además del ajo, lo que van a hacer es que se sofría bien, a pesar de que tiene muy poco aceite, pero que se sofría bien. Y ese fondo, bueno, pues le va a dar todavía, bueno, pues bastante sabor a nuestra preparación. Y sobre todo, cuando metemos la cuchara nos daremos cuenta que entre el caldo, las patatas y las vainas hay pues un poquito más de verdura, bueno, pues que se nos ha pochado en la sartén. Voy a añadir un poco de sal y como no puedo añadir más aceite de oliva, porque ya he echado el suficiente a la preparación, voy a echar un poquito de agua en el fondo de esta sartén. Muy poquito. Pero un poco de agua para que esta cebolla se nos poche un poco. Veis que en el bol tengo unas vainas, unas judías verdes, como las llaman algunos, y unas patatas. Las patatas lo que voy a hacer es cascarlas, bueno, pues con el mismo corte de cuando hacemos marmitaco o patatas a la riojana. Y esto también va en función de, bueno, pues de vuestra propia censura, ¿no? Al final, bueno, pues no conviene comer mucha patata, pero cuando uno la come, que no sea en fritura, cuando está a dieta. Y en este caso, bueno, pues podéis hacer con una única patata igual cortada en dados más minúsculos, pero como yo llevo bastantes días sin probarla, voy a añadir 3 patatas de un tamaño bastante pequeño. Ya habéis visto que están bien peladas y lavadas. Una vez que las corto, lo que no hago es volver a lavarlas para que mantengan todo el almidón, para que de alguna forma me espese un poco ese caldo que tengo en la cazuela. Y luego también, sobre todo, la historia buena de esto es que como hay, bueno, pues mucha sopa ahí en el fondo, daros cuenta que hay un montón de líquido, uno también puede comerse bastante caldo con mucha verdura, con mucha judía verde y evitar de alguna forma las patatas que le van a dar sabor. Y igual se echan menos patatas en el plato. Otro que no está a dieta y se puede comer, bueno, pues las patatas con más tranquilidad, lo que puede hacer pues es comerse el resto de las patatas, ¿no? Ahí las voy a meter al fuego, voy a subir un poco la temperatura para que esas patatas vayan a fuego muy suave, piano, guisándose. Alguna se romperá, espesará el fondo
Y como veis, vamos haciendo, bueno, pues unas vainas flipantes, un guiso que a mí me gusta muchísimo hacer. Sabéis, como os he dicho, que podéis variar los ingredientes en función de vuestros gustos, ¿eh? Y como os he dicho, ahora mismo aquí, además de judías verdes, tranquilamente podríamos estar salteando pues unos brotes de brócoli o de coliflor, como os he dicho antes. Vamos a añadir el resto de judías verdes a la sartén. Vamos a añadir un poco de sal. No mucha. Y vamos a dejar que estas judías verdes, que estas vainas en la sartén a fuego bastante potente, de 0 a 12 lo voy a dejar más o menos en un 8, que se vayan, bueno, pues cocinando, que se vayan pochando bastante y vayan, bueno, pues soltando el jugo y se vayan consumiendo, vayan cogiendo una textura un poco crocante, pero una textura, bueno, pues que al final sea agradable a la mordida. Esto también lo podréis añadir dentro, cocinar esto, pues el tiempo que tardan en hacerse las patatas, que son unos 20-25 minutos, y tendréis el plato listo. Pero si lo hacéis de esta forma, yo creo que las judías verdes van a quedar más en su punto, van a tener ese punto un poco crocante, y yo creo que es mejor hacerlo por separado, para ya en el último momento, en cuanto la patata esté cocida y el caldo esté probado y súper sabroso, lo que haremos será integrarlo todo, meter un cazo, poner una sopera, echarlo a la sopera, y ya en el plato hondo, en la mesa, con tu servilleta bien anudada y tu cucharón, te metes 2 platos de esto y luego ya prácticamente no te apetece ni comerte un segundo plato. A pesar de todo, en un segundo terminaremos y luego haremos esas gambas al ajillo deluxe. Y ya habéis visto en la fotografía que ha salido hace unos minutos, joder, que parecía Moby Dick, ¿eh? Esa fotografía que estabas entrando entre televisores, que fue una foto que me hicieron cuando rodamos un spot, pues hace ya casi 3 años. La verdad que pesaba un mogollón de kilos ahí. Y habéis visto en esta otra foto, que está tomada un tiempo más tarde, bueno, pues que ya, bueno, pues se me va viendo más delgado. Luego os colocaremos alguna foto más y la verdad que yo creo que no hay más que verme. Voy ya 50 y ya veremos, porque luego voy al peso, pero voy ya casi 60 kilos bajados en esta cruzada que se llama Bigote de Gamba. En este programa que se llama Robin Food, atracón a mano armada de nuevo a la cazuela y a la sartén, porque aquí se está fraguando de lo que yo me alimento ahora. Cocina sin chorradas y encima te quitas kilos de encima. Joder. Viva Rusia. En esa fotografía anterior estaba con Carlos Ibarrondo, lo habéis visto hace unos segundos, con Carlos Ibarrondo, y fue el último programa de la temporada pasada. Ahora, ahí veis otra fotografía en la que estoy con Leo Harlem, que eso ya fue hace unas semanas, y ahí ya me veis bastante más menguado. En un segundo voy a ir al peso, vais a ver que he adelgazado bastantes kilos desde que vino Leo Harlem. Bueno, aquí lo que tengo es esas patatas, que lo que han hecho es, bueno, pues cocerse, ¿veis cómo están ya medio rotas? Estas patatas que empiezan ya, bueno, pues a romperse, de alguna manera han emulsionado mucho nuestro caldo triturado. Y aquí lo que tengo, bueno, pues son estas judías, estas vainas, que lo que he hecho es tenerlas durante unos 10 minutos más o menos a fuego suave, añadir un poquito de agua para que al final, bueno, pues mantengan ese color verde, tengan el corazón un poco crocante. Y aquí lo que hacemos es, bueno, pues juntar la mezcla, tan sencillo como esto. Esto os aseguro que es un néctar supremo, ¿eh? Mezcláis. Si queréis podéis darle un poquito más de cocción a la vaina, tenerla un par de minutos hirviendo a fuego moderado. Y esto yo lo llamo vainas flipantes porque es que la verdad que es un néctar imperial. No sabía ni qué nombre ponerle. Y esto es algo que yo como bastante y que está súper rico, fijaros. En este plato hondo, y como os he dicho antes, metéis aquí el cuchillo, perdón, las púas de un tenedor. Si queréis podéis romper un poquito más la patata. Si no os conviene patata, lo que hacéis es serviros mucha judía verde y sobre todo serviros mucho caldo. Y esto os aseguro que es mezcla mucho más que campeona. Fijaros, ¿eh?